Mateo empezó aquel día como todos los demás, saliendo temprano de casa con la vieja caja de lustrabotas sujeta por una correa improvisada y la mirada cansada de quien ha dormido poco. La noche anterior había sido difícil. Doña Carmen tosía sin parar y él pasaba horas al lado de su abuela, agarrando su mano temblorosa, como si pudiera transmitirle algo de fuerza. Pero ahora no había tiempo para el cansancio ni la desesperación. Necesitaba ir a la plaza. Necesitaba trabajar. El frío de la mañana le picaba la piel mientras estaba sentado en su escalón habitual, organizando los trapos y la botella de betún para zapatos. El movimiento comenzó lentamente. Los comerciantes levantaban las puertas de hierro de sus tiendas. Algunos hombres conversaban cerca del café de la esquina, y él observaba a cada uno, tratando de adivinar quién podría necesitar que le lustraran los zapatos. ¿Puedo limpiarle los zapatos, señor?, preguntó en voz baja, sabiendo que la mayoría del tiempo sería ignorado. Cuando apareció don Rogelio, Mateo sintió una mezcla de miedo y esperanza. El hombre era conocido por su rigidez, pero usaba zapatos caros y brillantes. Si aceptara el trabajo estaría bien pagado. Se acercó con cautela y ofreció su trabajo. El hombre lo miró por un momento, inexpresivo, y finalmente asintió. Mateo rápidamente se arrodilló y se puso a trabajar. Con manos ágiles, cepilló y aplicó el esmalte. Ya casi había terminado cuando un error por descuido lo cambió todo. Una gota corrió por el costado del zapato. El silencio fue roto por el grito de don Rogelio. «Mocoso incompetente, mira lo que has hecho». Mateo se quedó helado. Sintió que su rostro se calentaba de vergüenza y la necesidad de desaparecer se apoderó de él. Algunas personas se detuvieron a mirar. «Deberías pagarme por el daño». El hombre refunfuñó indignado. Mateo intentó limpiar la mancha con los paños, pero don Rogelio apartó el pie con impaciencia. «Ni siquiera eres lo suficientemente bueno para eso». La frase cayó como un puñetazo sobre Mateo. Quería disculparse, pero no pudo. El hombre arrojó unas monedas al suelo y se fue refunfuñando. Mateo permaneció allí, con los ojos fijos en el suelo, luchando por contener las lágrimas. No podía llorar allí, no delante de todo el mundo. Fue entonces cuando se oyó una voz. «Oye, niño, ven conmigo». Mateo levantó la cabeza y vio a don Álvaro, el dueño de la pequeña tienda de comestibles. El hombre no sonrió, pero tampoco parecía enojado. Sin pensarlo mucho, Mateo cogió su caja y siguió a don Álvaro hasta la tienda de comestibles. El olor a pan fresco y café caliente lo envolvió tan pronto como entró. «Siéntate un rato. ¿Has comido hoy?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Mateo vaciló, pero negó con la cabeza. «Entonces come». Don Álvaro colocó delante de él un plato sencillo. Un trozo de pan, un trozo de queso y un vaso de leche caliente. Mateo miró la comida y luego al hombre. «No puedo aceptarlo sin pagar», murmuró. Don Álvaro se apoyó en el mostrador. «Paga después, pero come primero». Mateo tomó el pan con manos temblorosas. El calor de la comida en su estómago vacío le trajo un alivio que no había sentido en días. Después de comer, Mateo esperó. Don Álvaro parecía ocupado atendiendo a los clientes, pero en algún momento lo miró. «Vi lo que pasó en la plaza. ¿Qué te parece si lustras zapatos aquí, a la entrada del supermercado? Al menos no estarás en la calle. Podrás pagar tu deuda con parte de lo que ganes». Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. Alguien le estaba dando una oportunidad, y no por lástima. Él aceptó. En los días siguientes trabajó allí, sin las miradas de desprecio de la calle, sin la humillación. Comenzó a hablar con don Álvaro y la gente que frecuentaba la tienda de abarrotes. Se sintió menos invisible. Por primera vez en mucho tiempo, tuve algo de paz. Pero la vida todavía era dura. Una noche, al regresar a casa, encontró a doña Carmen peor. La fiebre no bajó, y al amanecer ya había desaparecido. Mateo permaneció a su lado durante horas, incapaz de moverse, incapaz de aceptar. Cuando amaneció, supe que estaba solo. Sin embargo, no fue así. Apareció don Álvaro. «Ven conmigo, muchacho». Mateo, sin saber qué hacer, siguió al hombre. Esa mañana se dio cuenta de que todavía tenía que ir a algún lugar. Don Álvaro no dijo mucho, pero hizo lo suficiente. Le dio un lugar donde dormir, un trabajo en el supermercado y algo que Mateo nunca podría explicar. Una razón para seguir adelante. Años después, cuando ya era mayor, Mateo vio a un limpiabotas en la plaza. Se reconoció en aquel chico, en su mirada cansada, en su postura tensa.
y sin pensarlo, cruzó la calle y me dijo, «Vamos, muchacho, necesitas comer algo». La historia se repitió, pero esta vez, Mateo fue la mano que se extendió, la mano que una vez lo salvó. En los días siguientes, se dio cuenta de que la batalla más grande siempre había sido dentro de sí mismo. No importaba cuánto se hubiera derrumbado el mundo. A su alrededor, fue la forma en que eligió ver su realidad lo que definió su supervivencia. Antes, buscaba fuerza en las circunstancias, esperando que algo externo lo salvara. Ahora entendí que el verdadero cambio viene desde adentro. Fue una cuestión de fe, de creer que incluso en medio del dolor, todavía había un propósito. Comenzó a buscar apoyo en pequeñas cosas que antes había ignorado. El calor del sol por la mañana, la sensación del viento en la cara, el simple hecho de estar vivo y poder empezar de nuevo. Las oraciones que hacía ya no eran peticiones desesperadas, sino más bien acciones de gracias. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, Dios nunca lo había abandonado. En los momentos más oscuros, siempre había una señal, un gesto, una persona que aparecía para recordarle que todavía valía la pena vivir. Cuando finalmente consiguió un trabajo estable, sintió que estaba recuperando una parte de sí mismo que había perdido. Era un trabajo sencillo, pero para él era una nueva oportunidad. Con su primer sueldo, en lugar de salir a gastarlo en distracciones, decidió ayudar a alguien que estaba en peor situación. Él sabía lo que era no tener nada, y ahora quería ser la mano que una vez tanto necesitó. Con cada día que pasaba, comprendía que la vida no tenía que ser perfecta para ser bella. No se trataba de no tener problemas, sino de saber que podía afrontarlos con fe. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo, donde compartió su historia y escuchó a muchos otros. Él no era el único que había sufrido, y saber eso le hacía sentir parte de algo más grande. Las pesadillas todavía llegaban a veces y los recuerdos del pasado nunca desaparecían por completo. Pero ahora, en lugar de hundirse en el dolor, los utilizó como recordatorio de lo lejos que había llegado. Cada cicatriz era prueba de que había sobrevivido. Y no solo sobrevivió, sino que renació. Un día, cuando regresó del trabajo, se paró frente al espejo y sonrió. No fue una sonrisa forzada ni una reflexión vacía. Por primera vez en años, se reconoció a sí mismo. Vio a alguien que estaba roto, pero eligió reconstruirse. Alguien que no se definió por el dolor, sino por la fuerza que encontró en él. Comenzó a ayudar a otras personas que estaban pasando por lo mismo que él experimentó una vez. Ya sea con palabras, acciones o simplemente con su relato, quiso ser un ejemplo de que siempre hay un camino de regreso, que por mucho que todo parezca perdido siempre hay esperanza. Un día, se encontró con un viejo amigo que no había visto durante años. «Hombre, te ves diferente. ¿Qué te pasó?» Él simplemente sonrió y respondió, «Fe». La fe no significaba que todo sería fácil ni que los problemas desaparecerían, pero eso significaba que nunca volvería a enfrentarse a nada solo. Cada día fortalecía su confianza en que había algo más grande cuidándolo, guiando sus pasos, abriéndole puertas donde antes solo veía paredes. El miedo al futuro todavía aparecía de vez en cuando, pero ahora no dejaba que lo dominara. En lugar de centrarse en lo que podría salir mal, decidió creer que todo sucedía por una razón. Si había sobrevivido hasta entonces, era porque aún le quedaba un camino por recorrer, algo más grande le esperaba por delante. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo cada dolor como un trampolín, cada otoño, una lección. Cada noche sin esperanza era una prueba de que la fe era lo que realmente lo sostenía. Nunca más volvió a dudar de que, por muy malo que sea el momento, simplemente hay que creer. Solo ten fe. La vida nunca volvió a ser la misma, y él tampoco. Pero de todas las cosas que aprendió, una verdad permaneció por encima de todas. Aquellos que tienen fe nunca están solos. En los últimos días de su vida, Tomás empezó a ser recordado no solo por lo que hizo, sino por su forma de vivir. Su historia se difundió aún más, y quienes alguna vez lo conocieron o oyeron hablar de él, sintieron un inexplicable deseo de seguir sus pasos. Ahora era un símbolo de algo mucho más grande que él mismo. La prueba de que la fe no necesita grandeza para marcar la diferencia. No fue la magnitud de sus gestos lo que lo hizo especial, sino su convicción de que un corazón humilde, guiado por la fe, puede transformar incluso los momentos más simples en milagros cotidianos. Cuando se fue,
Lo hizo con la serenidad de quien sabía que su viaje había terminado, pero con la certeza de que su legado viviría en todos aquellos con quienes tuvo contacto. Su partida no trajo tristeza, sino un sentimiento de gratitud y paz, pues todos sabían que el mayor regalo que dejó fue la inspiración para nunca dejar de creer, incluso ante la adversidad. El pueblo, hoy floreciente como nunca antes, se convirtió en un lugar de referencia para todos aquellos que buscaban el verdadero significado de una vida bien vivida. El pozo que había cavado Tomás, aún intacto, seguía abasteciendo a la comunidad, pero, más que eso, se había convertido en un símbolo de fe, esperanza y transformación. En aquel pequeño pueblo perduró la lección de Tomás. Basta con tener fe. Y a medida que pasaba el tiempo, cada generación que allí crecía supo que así como el agua de aquel pozo fluía sin parar, la fuerza de la fe podía sostener una vida con sentido y propósito, por difícil que fuera el camino. Tomás ya no estaba físicamente presente, pero su esencia seguía guiando los corazones de quienes creían, haciendo de la fe no un concepto lejano, sino una práctica cotidiana, sencilla y profundamente transformadora.